Lo que estáis escuchando, amigos, es casi imperceptible, ¿verdad? Afinad el oído. Es un leve zumbido, tenue. Sin embargo, provocó auténtica consternación. En una reserva india se grabó, y aún hoy se le llama, por parte de la ciencia y de los investigadores, el sonido o zumbido de Taos. Escuchad. Algunos dicen que es el mismísimo sonido de la Madre Tierra, que nos habla, que nos quiere decir algo. Es algo, como digo, muy, muy, muy sutil. Pero claro, si estuviéramos aquí haciendo el programa a las 3 horas con esto de fondo, notaríamos posiblemente cómo la cabeza se nos iba inflamando, en el buen sentido, por la constancia, la pesadez. Hubo problemas en aquella reserva con un sonido que nadie sabe de dónde venía. Prácticamente idéntico, dicen, se ha grabado ahora, esta semana pasada, en un pequeño pueblecito, Woodland, en el condado británico de Durham. Decía así el periódico ABC, sección de ciencia. Escuchad, amigos, porque es, yo creo que interesantísimo, por lo menos digno de novela de Agatha Christie. Y además nos va a permitir realizar una pregunta. ¿Está la Tierra realmente diciéndonos algo? ABC, 13 de junio. El pequeño pueblo de Woodland, condado británico de Durham, lleva 2 meses sin poder conciliar el sueño por culpa de un extraño y grave zumbido que cada noche invade, durante horas, las desiertas calles de esta localidad agrícola. Parecido al ruido del motor de un coche en la lejanía, cada medianoche y hasta cerca de las 4 de la mañana. El extraño sonido llena el aire y angustia a los vecinos, sin que nadie haya podido explicar su origen. Añade el autor del artículo noticia, no es la primera vez que sucede algo similar. Sonidos parecidos llevan registrándose desde hace décadas en numerosas localidades de Estados Unidos y el norte de Europa, aunque también han llegado a Nueva Zelanda, Bristol, Auckland, Zurich, Taos. ¿Qué está pasando? El misterioso zumbido de la Tierra. José Manuel Nieves, autor de esta crónica, corresponsal de Ciencia y Tecnología, Diario ABC y compañero en la ciencia de esta nave. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, yo creo que con una fotografía de una localidad que yo creo que ha roto todos los anonimatos, y yo no sé si a estas horas, ahora mismo, se ha resuelto el misterio, ¿no? Era un zumbido casi idéntico al que hemos escuchado. Sí, del mismo tipo. Lo que pasa es que no he encontrado grabaciones de este sonido. Debe de haberlas, pero yo no he sido capaz de encontrarlas, por eso no las hemos traído. Lo que sí sé es que en el pueblo se han llegado a hacer patrullas vecinales, porque estaban volviéndose locos, pues para averiguar de dónde podía venir. Al lado del pueblo no hay torres eléctricas grandes, no hay maquinarias pesadas, no hay grandes industrias. Sí está en una zona minera o sobre una antigua zona minera. Ahora parece ser, que estábamos comentando fuera de micro, que es posible que alguna vieja máquina, pero en fin, eso es muy relativo. La realidad es que no saben. Y yo me he sorprendido mucho al publicar esta noticia, más que por la noticia en sí, que es muy sorprendente, por los comentarios. Ha habido cientos de comentarios y muchos de ellos, podemos ver algunos si quieres, nos dicen que les está pasando lo mismo aquí en España. Está pasando cerca de Cádiz, está pasando cerca de Sevilla, está pasando cerca de Jerez de la Frontera, o por lo menos personas que tienen un problema con un extraño zumbido y los vecinos lo mismo y nadie les hace caso. Así que lo mismo podríamos investigar un poco para algún otro programa. Una vez más, nuestro amigo José Manuel Nieves dando en el clavo, yo creo, y lanzando una cuestión importantísima. Así que dicho y hecho, esta noche los sonidos, quién sabe si el lenguaje de la Madre Tierra es muy importante. ¿Habéis escuchado este tipo de sonidos? ¿Habéis descubierto alguna explicación? Y sobre todo, ¿qué opináis? Gaia nos está diciendo algo ahora que entramos en un tiempo parece que bastante complejo y difícil.
Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Importantísimo, hay una encuesta, vamos a ver cómo acaba, y las vías de contacto, porque esta noche es de participación. Es un programa muy especial. En la segunda hora vais a saber por qué. Pues en la página web ikerjimenez.com ya pueden votar en el debate de la semana en Milenio 3. ¿Nos está advirtiendo de algo la Tierra? Ya han votado, Iker. Y la gente lo tiene muy claro. 84,8% sí que nos está advirtiendo la Tierra de que algo va mal. Como siempre, abrimos líneas de contacto, www.cadenaser.com, la nave del misterio, en Facebook y en Twitter, y como no, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Vamos a sortear 3 libros de la cena secreta que ha publicado De Bolsillo y que Javier Sierra se los mandará bien dedicaditos, ¿eh? Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. El sonido inicial, vamos a volver a escucharlo, Noel Calero, compañero. Quizá ahora lo que es la percepción humana, ¿verdad? Lo interpretemos de otra forma, porque estoy seguro que muchos amigos de Milenio habrán dicho, ¿cómo empiezan estos el programa hoy? Con este sonido que parece más bien que se ha ido la música y se ha quedado como ese zumbido de fondo de las cosas. Que es extraordinario tenerlo grabado. Es decir, José Manuel Nieves decía que no sabíamos si estaba a nuestra disposición la grabación de lo que ha ocurrido en Woodland estos días, pero es que quizá no esté. Porque muchos de estos sonidos, y hablaremos de ello esta noche, son tan tenues, estamos hablando... Son de muy bajas frecuencias. Exacto, que es muy difícil que una grabadora, que tiene un espectro de sensibilidad muy limitado, pueda recogerlo. Vamos a hacer la prueba. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, y efectivamente, de hecho, estos amigos españoles que parecen escuchar este sonido, pues pueden acudir a una página web que expide diplomas de umnología, es decir, de zumbidología, y diplomas que acreditan de que tú eres capaz de escuchar ese sonido, porque en una misma localidad donde sucede el fenómeno, muchas personas son absolutamente incapaces de apreciar nada, y otras, en cambio, no solamente lo aprecian, sino que si se ponen tapones en los oídos, el sonido no disminuye, sino que crece. Hay que incluso establecer, yo creo que en estos primeros minutos del programa, una especie como de retrato robot del fenómeno que, por extraño, vamos a definir esta noche en Milenio 3. Escucha, Javier, escucha, porque ahora, y lo iremos poniendo, hay diferentes sonidos esta noche, pero puede ocurrir que haya amigos que ni lo escuchen, otros que sí, y estamos haciendo la prueba en vivo ahora mismo. Es decir, cuántas personas escuchan algo con mayor o menor claridad y otros no. Y luego vamos a verlo en diferentes sonidos extraños. Y ahora nos haces ese retrato robot, ¿te parece? Este es el sonido, que por cierto además tiene mucha historia, de la reserva india de Taos. ¿Qué se escucha? ¿Qué capas tiene eso? ¿Hay sonidos dentro del sonido? Nuestro oído... La radio es misterio y es sonido. Nuestra percepción llega a matices que no es, digamos, lo evidente. Es que pasa en todos estos sonidos, Atención, que luego va a haber cosas interesantes. Javier, ese retrato robot, de alguna forma dibujemos al sospechoso. Pues mira, se trata de un sonido que no es percibido, como decía Santiago hace un minuto, por todos. Hay personas incluso que no lo oyen continuamente, sino que lo escuchan en una determinada temporada, después dejan de escucharlo durante otra y vuelven otra vez a percibirlo más adelante. Es decir, que hasta en eso no hay un patrón muy concreto, ¿no? Se escucha más en el interior de las casas que fuera de ellas, es decir, parece que es en espacios cerrados donde la percepción de esa anomalía está más presente, ¿no? Otra de las características es que parece un lejano motor, o sea, como si fuera un generador diésel, por ejemplo, a gran distancia, o el ruido de tráfico de una autopista lejano. No hay dos iguales, que también esa es una característica curiosa. Mira, mientras hablábamos, estaba buscando algunos de los comentarios que había esta noticia que publicamos en ABC. Mira lo que dice este señor, por ejemplo, que firma como Óscar. Dice, yo lo he escuchado tanto en la naturaleza en una aldea de Lugo como en la ciudad, en Vizcaya. No se oye siempre, pero sí cuando hay silencio, al anochecer y en las primeras horas de la madrugada. Me alegro de haber leído esta noticia, estaba empezando a pensar que tenía un problema. Siempre he creído que son bajas frecuencias creadas por maquinarias eléctricas
pero sigo sin saber exactamente lo que es. Y justo 2 más abajo dice, yo soy otro, que se llama Cullerot. Dice, yo soy de Cullera, Valencia, y también oigo por las noches idéntico zumbido. Habría que investigarlo más a fondo. Hay épocas en que se perciben más, pero es todas las noches y de baja frecuencia. Esa es otra de las características del fenómeno. Es más intenso de noche. En esto coinciden. Incluso algunos tienen horario fijo, entre la medianoche, las 2 de la mañana, o medianoche y las 4 de la mañana. Como en Woodland. Sí. En Woodland es ese arco de tiempo. En Taos era entre la medianoche y las 2 de la mañana. Era un poco la hora tipo, y a veces, y esto es muy interesante, no solamente los testigos escuchan el sonido, sino que el fenómeno viene acompañado por vibraciones en el cuerpo, produce desde luego una serie de efectos colaterales muy a tener en consideración: insomnio, náuseas, espasmos musculares, dificultad de concentración, fatiga, palpitaciones, dolores de cabeza, en fin, todo eso alrededor de este sonido que, como te digo, en raras veces se ha podido Vamos registrar. a conjuntar investigación. Bueno, Santi, una vez más, magistral. Hay cátedras, entre comillas, claro, también de humología, que no tiene que ver con el planeta Humo, sino que tiene que ver con este tipo de sonidos extraños. Son fenómenos de los que apenas teníamos constancia, excepto, y ahora muchos amigos milenarios dirán, ah, claro, me acuerdo, y vamos a volver a saber si hay algo nuevo. Aquellos sonidos, por ejemplo, bajo el mar. Entrevistamos en su día auténticas glorias de la pesca submarina española, y lo vais a escuchar, que nos hablaban de estos sonidos bajo el agua, que no tenían explicación y que de momento se quedaron sin explicación. Pero por favor, hoy es una noche muy importante para la participación, tanto que vamos a repetir rápidamente vías de contacto, Carmen, porque yo creo que hoy podemos incluso hacer un mapa por si la gente puede ayudarnos a completar un mosaico de fenómenos que quizás sean naturales, ojo, tecnológicos perfectamente, o quizás sean algo que está alterándose y que podemos denunciarlo. Sí, porque algunos son explicables. A mí me pasaba que estudiando en casa tenía un fuerte dolor de cabeza, siempre vivía continuamente un zumbido, y al final descubrí que era justo la farola que había enfrente, que emitía demasiada frecuencia en vez de una farola normal. La electricidad en el fondo era la que estaba enfrente, y ese zumbido hacía que mientras estudiaba me doliera muchísimo la cabeza, no me pudiera concentrar, con lo cual algunos fenómenos pueden ser naturales. Si han oído este tipo de zumbidos, si lo están escuchando en este momento, aparte de Iker, decirles que no apaguen los ordenadores, porque muchos creían que se había jorobado la emisión, pero no ha sido eso. Vamos a repetir las vías de contacto y que nos comenten ellos lo que escuchan. Milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com, y como siempre en Twitter y en Facebook, La Nave del Misterio. Además hay que decir otra cosa, que claro, también estabas hablando, Iker, de sonidos submarinos, y evidentemente en el agua el sonido se transmite a muchísimo mayor distancia. Todos sabemos, por ejemplo, que el canto de las ballenas se puede oír a centenares, incluso a miles de kilómetros, y también muchos sonidos terrestres, muchos sonidos de la tierra. Por eso, la inmensa mayoría de las veces que alguien oye algo, a lo mejor cree que está escuchando una cosa rara o diferente, pero te vas a comprobarlo y no es tan rara ni es tan diferente. Pero hay algún caso, y tenemos alguno, que sí es extraordinariamente raro, pero porque la fórmula por la que fue obtenida ese sonido tenía todo el rigor de lo que la ciencia es capaz. Es decir, no era un testigo ni 5 que han escuchado algo que no saben muy bien lo que es y que puede ser cualquier cosa, sino que estamos hablando de la Administración Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos, que es la NOAA, que es como la gran agencia meteorológica, se ocupa desde la meteorología marina hasta la espacial, o sea, es ciencia pura, ¿no? Y tienen todos los mares sembrados con hidrófonos, con micrófonos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues en el año 97 se descubrió, los micrófonos, los hidrófonos de la NOAA, pero muchos de ellos, decenas de ellos incluso, situados a varios miles de kilómetros de distancia los unos de los otros, grabaron todos un sonido, un único sonido, que empieza más agudo y va bajando, por eso lo llaman el slow down, una bajada lenta, que en realidad dura 16 minutos, pero que en el ejemplo que hemos traído está acelerado. No está acelerado. Fue como un alarido global del mar, de alguna forma. Sí, de alguna forma. Entonces, esto como sorprendió, porque fue registrado por numerosos institutos de la NOAA y fue estudiado y fue desmenuzado milimétricamente. Y nunca se supo cuál era el origen y nunca se volvió a repetir nada parecido, desde el año 97 hasta nuestros días. Y ese sonido, registrado en diferentes micrófonos, vamos a llamarlo así, en las profundidades a lo largo del planeta, se recogió, se registró,
hay que decir que incluso parece eso, una especie de lamento gigantesco del mar. Quiero decir que no cabe ninguna duda sobre la forma en que fue obtenido este sonido, ni sobre... O sea, no cabe ninguna duda sobre que no se sabe lo que es. Vamos a escucharlo. Te pone la piel de gallina. Es como un... Parece una bomba, ¿no? Como si fuera a caer una bomba. Te digo, de esas que va descendiendo sí, poco está a poco. acelerado. En realidad dura 16 minutos esta Madre bajada. mía. Eso va prolongándose a lo largo de 16 minutos y desde- recorre el ese mundo. espectro, sí, ese espectro. Sí, miles de kilómetros de distancia, hidrófonos en varios mares, a muchos kilómetros, a miles de kilómetros, y todos captan este mismo sonido. Hipótesis actuales para este misterio del zumbido de la Tierra, concreto, el último que es noticia, pero ahora veremos que se reparte por el mundo vamos a decirlo, cúmulo de anomalías, llaman la atención de la gente. Muchas veces imagino que las personas piensan que hay un origen natural. Por ejemplo, la farola, yo hace poco, pasando cerca de Segóbriga, por debajo de una torre de alta tensión, escuché la electricidad, el zumbido ese, la electricidad, más que nunca. Imagino que habría un desajuste, pero me impresionó y me dio hasta un poco de verdad de miedo. Sí, paseando, si paseas por el campo y pasas cerca de una torre, escuchas Eso se oye ese perfectamente. saquido y ese crujido. Entonces, ¿cómo podemos luego entre todos diferenciar estas cosas y ver el auténtico misterio, si es que lo hay, que parece que lo hay? ¿Qué se ha dicho en torno a esta especie de motor que está causando más de un problema en Woodland? Aunque hemos llamado a Woodland, nuestro compañero Carlos Largo y Fermín Agustín han estado trabajando para que escuchemos las voces de este pueblo de la noticia. Y, bueno, también es sorprendente. De momento, ¿qué se dice, José Manuel? En Woodland. Sí, ¿qué origen puede haber? Pues, ¿Qué se ha especulado? ¿Qué han dicho los científicos? Si es que no lo saben. Han pedido la ayuda de las autoridades locales precisamente para que manden a alguien para que les ayude, porque ellos, con sus propias fuerzas, no lo han conseguido. Sé que no son muy amigos de hablar, de decir nada. Es un pueblo muy pequeño, agrícola, muy cerrado, aislado de grandes núcleos urbanos. Es decir, no es fácil que la gente hable. Tampoco les gusta mucho ni la por eso probablemente os habrá costado obtener testimonios, ¿no? No lo saben. Hay que remitirse a otros sonidos parecidos que sí se han investigado. Este probablemente se acabe investigando, pero todavía no, es demasiado reciente, como el de Taos que decías. Ahí sí. Ahí se hablaba de varias cosas. Por ejemplo, se hablaban de sonidos magmáticos. Los sonidos magmáticos, que tenemos además especialistas en España que se dedican a grabarlos, tenemos que tener en cuenta que vivimos sobre una delgada corteza de roca sólida, que es la corteza terrestre, que apenas si tiene entre 15 y 30 kilómetros de espesor, y eso descansa sobre 3.000 kilómetros hacia abajo de magma, y ese magma está en movimiento y genera pues tensiones, rozamientos, chirridos, chasquidos, toda la gama de sonidos que podemos imaginar. Es lógico pensar que alguno de esos sonidos sale a la superficie a través de alguna grieta, o el sonido se propaga y llega hasta la superficie y por eso se puede escuchar. El problema es que estos sonidos de baja frecuencia no corresponden con los sonidos mucho más chirriantes y mucho más, digamos, que son más parecidos a chasquidos o algo mucho más chirriante, y no a esta especie de motor en la lejanía, ¿no? No se ha podido comprobar. En Taos no lo consiguieron comprobar, fueron varios equipos de científicos y no consiguieron dar con el origen. Quienes se vieron implicados en la investigación de los zumbidos de Taos fueron los responsables del Laboratorio Nacional Sandia, que es, es uno de los laboratorios de referencia. Claro, es un laboratorio militar, Sí. en fin, que ha tenido un gran papel en muchos de los misterios que hemos abordado en este programa, que está en Nuevo México. Es decir, recordemos que Taos es Nuevo México, y a ellos incluso se les incriminó en un momento dado de que quizá algunas emisiones de baja frecuencia con las que ellos tratan de comunicarse con los submarinos tienen que ser emisiones de muy baja frecuencia para que entren en grandes profundidades en los océanos, pues hayan provocado ese zumbido. Pero se descartó también eso, ¿no? Luego, a partir de ahí, aparte de este tipo de sonidos, también se pensó en algún tipo de sonido de origen atmosférico. También se descartó. También hubo que descartarlo porque no coinciden los patrones, sencillamente.
Y ahí se acaban un poco las partes científicas. Luego ha habido, es verdad, otros intentos de explicación que no tienen nada que ver con la ciencia y que pasan desde, ya sabes, las clásicas teorías conspiranoicas de armas secretas utilizadas por vete a saber quién, que si el HARP, que si los extraterrestres, que si tal. Pero, en fin, ya sabes. Claro, y algunas de ellas también las turbinas de aviones, de cercanos aeropuertos, lo habían descartado. Mi postura ahí con esas cosas, ya sabes de sobra cuál es. Incluso tormentas lejanas, decían, que podían ser esos extraños zumbidos. También es lo de siempre, o sea, cosas que parecen muy habituales, y ¿por qué va a sorprenderse una comunidad por un sonido? Será algo anómalo que nunca han escuchado. Vamos a hacer una cosa, esto es lo que ha recogido nuestro compañero Carlos, ha hablado con diferentes fuerzas vivas de este pueblo de la noticia. Lo que no se suele hacer es acudir a ese pueblo, y se ha encontrado con un silencio enorme y con respuestas extrañísimas. ¿Qué está pasando en este pueblo? ¿O guardan un secreto? ¿O no está pasando lo que dicen que está pasando? ¿O no quieren saber nada de nosotros? Escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Sí? Perdone por la hora, mi nombre es Carlos y le llamo de España. Soy periodista en una cadena de radio. Estamos preguntando a los vecinos si han escuchado algo referente a esta historia. Something about this story. No, nada de eso. Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si nos puede decir algo más de este suceso. No sé nada de eso, no he escuchado nada. Si me das un momento, Carlos, trataré de conseguirte información. Ok, muchas gracias. Ok, dame un momento, por favor. Carlos, perdona por la tardanza. Hablé con mis supervisores y voy a darte un número de teléfono de la gente que dio a conocer la historia. Es un periódico local que tiene toda la información y seguramente te ayudarán. Dame un minuto. Sí. Es todo lo que puedo contarte. La cosa parece estar en la maquinaria de una vieja mina. Las casas probablemente fueron construidas sobre ellas. Silencio casi total. Casas sobre una vieja mina, se buscan explicaciones, pero ¿por qué tiene que sonar una vieja mina? Me pregunto yo de repente, en el 2011. Entre otras cosas es extraño porque si una característica une también todos estos casos es casi la imposibilidad que tiene todo el mundo de señalar el origen del sonido. Claro. Que es quizá lo que lo hace todavía busca, más pero no. Hubo otro muy famoso, quizá el más famoso de todos, que fue en Bristol. A mediados de los 70, y ahí tampoco, fíjate que Bristol ya es una ciudad. ¿Sonó durante un tiempo? Sonó durante bastantes meses, no, incluso más, estuvo sonando, por eso se hizo muy famoso durante años. Un sonido durante años, sí, y nadie descubre qué es. Durante 2 o 3 años, y no descubrieron lo que es, y cuando se acabó el sonido, se acabó el problema y se acabó la noticia, pero estuvo durante por lo menos 2 o 3 años sonando sin que nadie pudiera averiguar de dónde venía. Hay casos incluso muy recientes. En marzo de 2006 el New York Daily News daba la noticia de que en Brooklyn, en la bahía de Brooklyn, había un sonido de este tipo que llevaba meses, digamos que desconcertando a los vecinos, impidiéndoles dormir. Se habían presentado denuncias incluso ante las autoridades, y hubo una pequeña investigación que duró casi un año. Estuvieron intentando encontrar la causa. Pensaron que podían ser cargueros que de repente a cierta distancia de la bahía pues hacían algún tipo de operación, pero no encontraron nada. Una depuradora de agua. Hay otra característica que dicen los testigos de estos sonidos, que es que no solamente los oyen, sino que los sienten. ¿Que los sienten? Claro. Sí, que los sienten, porque como son de muy baja frecuencia, pues de alguna manera los notan vibrar, como los notan dentro del pecho, los sienten como vibra las cosas, y como incluso en Woodland, uno de los testigos que yo leí también, había un artículo publicado en un periódico británico que decían que vibraba la cama con el sonido, o sea, que se ponía en onda con la cama y que vibraba el somier de la cama, y que dentro de las paredes de las casas se oía más fuerte porque vibraban con las paredes propias de la casa, y dentro lo sentían las personas como algunos tenían dudas de si ese sonido se estaba produciendo dentro de sus cabezas o fuera. Porque nuestra cabeza también tiene sonidos. Santi, por favor, quiero que me hagas el repaso de inmediato. Antes vamos a escuchar un par de cosas sobre lo que se está diciendo en los foros que tú ya sabes, en el mundo de la conspiración. Imagino que más de un artilugio de control ha surgido, y cuidado, yo digo que la razón puede estar ahí, yo no la sé, pero imagino que ya Internet
busca explicaciones, así como HAARP ha sido mencionado constantemente como elemento turbador de las cosas habituales, normales y lógicas, ciclos de la Tierra, algo que las perturba. Eso es una teoría que se mantiene hoy, pues quizá para estos sonidos o zumbidos haya otras. Creo que hay cosas muy sorprendentes. Tan sorprendentes, ojos, se nos ha olvidado decir que todos muy atentos, porque mañana hay una cosa muy especial, pero mucho antes, en Cuarto Milenio, que quizá tiene que ver con esto. Puede ser un especial que se llama El Fin del Mundo, un programa adelantado con muchas más cosas, pero donde habrá un debate que yo creo que va a ser apasionante. A las 11 menos cuarto. Bueno, una cosa importante, profecías. ¿Por qué vienen ahora? Porque forman parte del anhelo o del miedo humano. Y cuando pasa algo que es distinto y se acumula otros muchos hechos distintos que parece que están ocurriendo, pues claro, tenemos la amalgama. Y de pronto algunas personas creen que estos sonidos son una melodía de algo, el anuncio de algo. Bueno, vamos a debatirlo, vamos a hablarlo. Enrique de Vicente nos habla de profecías en la reserva india de Taos, que es el lugar donde el zumbido fue tan intenso o tan claro que se pudo grabar. Luego lo escucharemos de nuevo, será como un recuerdo permanente, porque parece que es el sonido más importante. Creo, Javier, no lo cuentas, que hubo luces, hubo misterios en torno a Taos, esa comuna india y esos sonidos. Pero había además profecías. Enrique nos lo cuenta. Cuando acudimos a las tradiciones de los indios pueblo y de otra serie de indios de alrededor que formaron en su momento confederaciones con ellos, nos cuentan cosas fascinantes. Sus profecías acerca del futuro de la Tierra son realmente reveladoras, porque entre esas profecías hay una descripción precisa de lo que está ahora haciendo el ser humano con la Tierra, y hablan de los quejidos de la Tierra, quejidos no solamente sonoros, sino a través de explosiones, de terremotos, y lo que anuncian es que llegado ese momento llegará el día de la purificación, que es un momento en el que la Tierra se purificará a sí misma y se quitará de encima, así de dos zarpazos, a los seres que le están provocando daño. Ahí tenemos el sonido de Taos de nuevo. ¿Notáis algo diferente? ¿Lo habéis escuchado en alguna ocasión, por ejemplo, en España? Escuchad. Es difícil, pero es muy particular. Lo ha escuchado mucha gente, Iker. Sí, pues ahora les escuchamos nosotros a ellos de inmediato. Javier, ¿hay que saber algo más del sonido de Taos en concreto? Creo que había incluso misterios más o menos hondos en torno a ese lugar, esas profecías, esas tradiciones y esta grabación. Pues en la geografía inmediata a esa región de Taos y en la propia Taos, desde hace mucho tiempo hay historias de lo que se llaman allí las spooky lights, las luces misteriosas. Las hay también en Marfa, en Texas, por ejemplo, en línea recta con Taos. Es decir, que en muchos de estos lugares los sonidos vienen también acompañados por este tipo de luces, y no son pocos los que lo vinculan todo a movimientos telúricos, a movimientos sísmicos. De hecho, se hablaría de las luces de los terremotos, se hablaría también de sonidos conectados precisamente a este tipo de movimientos. Sin embargo, esa zona, fíjate, no está cerca de ninguna falla. De ninguna falla, efectivamente. Claro, que sería un elemento muy importante para que se produjeran, o para que fuera más fácil. Un apunte más, José Manuel. Hemos hablado con el común colega Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, y nos ha dicho que para este sonido en concreto él no encuentra ninguna explicación geológica de fallas ni demás. Claro, no, ni él ni nadie, por ahora. Ni él ni nadie. ¿Y qué está pasando ahora mismo en tiempo real? 1:38. Igual estamos, como tantas otras veces, abriendo la caja de Pandora, y quizá, como tantas otras veces, nos encontremos con una respuesta fascinante del público, de los oyentes, de los cientos de miles de amigos, que ahora se dan cuenta, escuchando lo que ha traído José Manuel Nieves, que hay una... yo estoy seguro, paralelismo. Ya te digo, por la reacción que tuvo el artículo en el periódico, yo estoy seguro de que esta noche más de uno nos va a decir que lo está escuchando. Pues igual estamos bordeando algo que no entendemos muy bien, pero que la gente reconoce. Vamos a ver si es verdad. Pues mira, Matías nos decía a fines de enero de este año, 2 de la madrugada, un sonido en el cielo similar al de una turbina de avión, pero totalmente estático durante al menos 7 minutos. Además son tiempos largos algunos. Claramente la Tierra nos avisa de algo. Yo lo he escuchado en las noches en silencio de Madrid.
Quién sabe de lo que nos avisa, tendremos que estar atentos. Yo escucho algo similar constantemente, incluso en casa de mis abuelos, que está en mitad del campo, sobre todo por la noche, y no puedo dormir. Creía que era porque tengo oído absoluto. Nos lo decía Raquel. Hola, yo estuve hospitalizado unas semanas y cuando volví a casa no podía dormir a causa de un sonido similar al que está irradiando. Fui a que me mirasen los oídos y los tenía bien. Aún los sigo escuchando. Casa Riche nos lo decía. Diego desde Palencia, relacionado con el tema, ¿para cuándo un programa sobre los interiores de nuestro planeta? Bueno, pues lo haremos. Nos decía Víctor también, hola milenarios, todas las noches paseo con mi perro por la montaña, un día vi unas extrañas luces y escuché, proveniente de un valle que queda anegado en la oscuridad, un zumbido muy parecido al que estáis poniendo. El perro se quedó atónito cuando empezó, porque también lo escuchaba. Salimos corriendo y ya no he sabido nada más, tampoco lo he vuelto a escuchar nunca. Me da la impresión de que al lanzar al espacio sonoro con el poder amplificador de estos micrófonos, el sonido de Taos, sí. Fíjate, ¿está ocurriendo algo? Me está recordando alguno de los comentarios. Otra de las explicaciones que aventuraron en el caso de Taos era que había habido una especie de epidemia colectiva de oído, o sea, de un músculo que lo que hace es endurecer el tímpano y que estaba afectado por un virus que endurecía ese músculo, que afectaba a ese músculo que a su vez endurecía el tímpano. Llegaron a acusar a un virus de... O sea, imagínate una especie de problema auditivo colectivo, ¿no? Que es la primera vez que lo oigo, vamos. Pues fíjate que ahora mismo tengo delante una pequeña curiosidad, que es un mapa en el cual están distribuidos en el mapa mundi pues todos los casos registrados, que son bastantes. Estamos Japón, Alaska, todo el norte de Europa, Inglaterra muchísimo, Escandinavia, Argentina, Marruecos, Australia. Y fíjate que por la distribución del mapa, lo primero que se me ocurre es que probablemente debería ser algo de origen tecnológico, porque todo abarca el primer mundo. Y de hecho, a mayor incidencia... Es en el hemisferio norte, sí. Todo. O la inmensa mayor parte. Sí, salvo casos, Australia y Argentina. Hay casos en Australia, te iba a decir. Pero casi siempre es en el hemisferio norte. Efectivamente. Y fíjate que, digamos que los países más desarrollados, norte de Europa, Escandinavia, Inglaterra y Norteamérica, son los que tienen una concentración mayor. Y Japón como único punto en Asia. Se me ocurre que algo tiene que ver el desarrollo y la tecnología con este fenómeno. Es una hipótesis, o sea, tampoco tiene mayor... Escuchamos más mensajes y escuchamos, Santi, lo que dicen los amigos, digamos, de la conspiración. Si hay alguien manejando estos hilos. José Luis nos dice que él también lo escucha, este sonido, cuando está todo en silencio en su habitación. Lo lleva escuchando desde que se casó en 2003 y además vivo en El Palmar, una pedanía de Valencia, unos 20 kilómetros de Cullera, donde un paisano también los escucha. Mercedes, desde Tudela, nos decía, llevaba meses oyendo estos zumbidos, sobre todo y más intensos durante las noches. Vivo en un bloque de viviendas en un 7º y coincidí con las mismas molestias con una vecina. Asombroso. No sabíamos qué explicación darle. Durante días lo oía por la noche en mi habitación. Me producía insomnio y mucho trastorno de sueño. Yo decía que oía un helicóptero, me alteraba muchísimo, pero en casa nadie más lo escuchaba. O sea, en una misma familia, que es lo que decía Javier Sierra antes, que me parece de verdad interesantísimo, hay diferentes niveles de micrófono interno en el cerebro. Personas que escuchan más y que, por tanto, se sienten molestas cuando esa frecuencia sube. ¿Alguien la está subiendo? Incluso, si te parece, podríamos hacer un test con nuestros oyentes aquí y ahora. Tenemos un sonido que viene de Auckland, de Australia, que fue grabado el 15 de noviembre de 2006 por el doctor Tom Moir de la Universidad de Massey en esa ciudad, en Auckland. Es en la costa norte de la ciudad y a él le llegaron varios informes de que allí se estaba produciendo algo extraño. Él acudió con sus equipos para registrarlo y lo colocó en la web de la universidad, en la página web de la universidad, para que todo el mundo pudiera opinar e incluso escucharlo. Y se daba la paradoja... O sea, lo que estamos haciendo ahora hoy. Exacto. Se daba la paradoja de que algunos no lograban escuchar nada en la grabación, pero en la grabación otros sí. Esa la tenemos aquí y la vamos a poner, si te parece. Vamos a escuchar ese sonido. Un profesor universitario inquieto, cosa que de verdad nos hace ilusión, que siga habiendo profesores muy inquietos, pone esto para que opinen, como estamos haciendo hoy, poner en la palestra un misterio, desde luego, al menos por mi parte, muy desconocido. Y de pronto se encuentra, imagino, que con el reflejo en la gente. Nosotros lo seguimos recogiendo, es muy importante.
la siembra de esta noche puede darnos pistas para este misterio. Escuchamos el sonido, Javier. Muy atentamente, porque es un sonido muy tenue, y después te cuento qué hipótesis tiene el doctor Tom Moir sobre esto. Por lo tanto, compañero Noel, bajamos prácticamente este otro lecho sonoro, precioso por cierto, y escuchamos ese sonido de Auckland. Es algo, estamos todos, yo, de verdad, lo he dicho, no miento, a mí me parece inquietante, no sé qué es, pero me parece turbador. Bueno, muchos de los que escucharon este sonido lo que sufrieron fueron palpitaciones, alteraciones en el ritmo cardíaco. No me extraña, yo te estaba diciendo que era para volverse loco durante mucho tiempo este sonido. Es un sonido de 56 hercios, es decir, está en la gama más baja de lo que puede escuchar el oído humano, que empieza a percibir sonidos a partir de los 20 hercios. Pero fíjate, lo que dice Tom Moir es que quizá pudiera ser el efecto colateral que podrían causar microondas humanas, es decir, de aparatos humanos, probablemente militares, que hacen vibrar el aire haciéndose audibles. Esa era un poco la hipótesis, pero tampoco él ponía la mano en el fuego, porque no se atreven. El sonido está ahí, el misterio está ahí, bueno, lo acabáis de escuchar y es muy impactante para quien lo haya podido escuchar. Y la verdad es que, en fin, están abiertas todas las hipótesis. José Manuel, me dices que hay gente que lo está escuchando prácticamente en tiempo real. Yo estoy leyendo los comentarios y en Granada, en Medina Sidonia, en Cádiz, en Valencia. Mira, tengo aquí uno delante que dice, un señor que vive en Berlín y que ha leído el artículo. Mira, me he quedado alucinado, dice Tutan. Vivo en Berlín con mi pareja y llevábamos un par de días con este ruido machacón. Pensábamos que era un vecino haciendo alguna reforma en la casa, porque el sonido nos salía como del muro. Incluso nos preguntábamos a los del bar de abajo por si habían puesto alguna máquina nueva. Estoy hoy mirando noticias y veo esto y me he quedado a cuadros. Es el mismo zumbido continuo, como amortiguado, y nos ha pasado durante el día. Y ese zumbido no es un ruido que normalmente está, y la actividad diurna de la ciudad simplemente se enmascara. O sea, el público, las personas diferentes que han leído tu artículo, que están escribiéndonos a Milenio 3... saben que es algo que perciben, conectan con ello porque lo han escuchado alguna vez, su cerebro lo interpreta, lo identifica, pero no pertenece al ámbito de sonidos cotidianos. Algunos, porque otros nos dicen qué sonido. Nickel nos decía qué sonido, porque al parecer él no lo escucha. Bueno, pero eso es normal. Fíjate, yo he estado un par de días viendo cuevas rupestres, de nuevo en la oscuridad, y hay figuras que hay personas que ven perfectamente y otras que no ven. La percepción humana no solo es la visión. Sí, está dentro de unos umbrales, pero claro, cada una la tiene más afinada o menos. De hecho, hay una curiosidad, que es que hace tiempo hubo una polémica porque se comenzaron a comercializar unos aparatitos que emitían un ruido molesto, pero que era solamente molesto para los menores de 25 años. Porque a partir de esa edad perdemos la capacidad de oír determinadas frecuencias, se van muriendo bastoncillos del oído interno que detectan determinados rangos de frecuencia, y entonces pues lo propusieron, incluso algún ayuntamiento, para impedir que se celebraran botellones en según qué plazas. Aquello fue declarado ilegal, no se podía hacer porque era una discriminación por razón de edad, etcétera, etcétera, era anticonstitucional, pero el aparatito existe. Claro, y entramos en el tema de las armas sónicas, es decir, del manejo por parte de la tecnología, si es esto, para, bueno, fines un poco siniestros. Pero yo no me resisto, compañeros, un momento, José, porque es que yo quiero, para dejarlo ahí y que la gente pueda seguir opinando, nuestro público pueda seguir opinando, de nuevo escuchar ese sonido que es diferente al de Taos, pero es tremendamente peculiar, es algo raro, es algo que molesta. Claro, aparentemente no molesta, pero es como si nos interrogasen, ¿no? Es una cosa muy rara, es como un latido muy extraño. Volvemos a escuchar ese sonido captado en, Javier, en Auckland, Nueva Zelanda. Una y 48 minutos, José Manuel Nieves. No, decía, fijaros, este señor de Mallorca dice, en el norte de Mallorca
Hace unos años, sobre el 2002 o 2003, había muchos pescadores que se quejaban sobre un ruido ensordecedor y similar al de esta noticia, como el de un motor de alguna maquinaria, y les espantaba la pesca. En los diarios locales salió la noticia a relucir y hablaban incluso de si podía ser una base de extraterrestres submarina situada a pocos metros de la costa de la isla. Se hicieron prospecciones marinas y no se encontró nada de nada. Todavía sigue siendo un misterio. Pues José Manuel, creo que vas a poder escuchar ese sonido. Esta noche vamos a escuchar ese sonido. Y no solo el sonido, sino a esos pescadores. Pues fíjate. Y a los submarinistas, que estaban asombrados. Y no solo eso, yo no lo recordaba. Los peces se comportaban de una forma distinta cuando el sonido atravesaba los mares. ¿Qué se dice en el mundo de la conspiración, Santi? En las personas más arriesgadas u osadas que piensan realmente que estamos siendo sometidos a un férreo marcaje por parte de poderes ocultos. ¿Qué se está diciendo? Pues efectivamente hay quienes achacan esto a origen humano y, como bien decía Nieves, el omnipresente HAARP ha aparecido. También. Por supuesto, o sea, y también mi opinión en el sentido... que igual en alguna de estas puede tener razón, ¿eh? No, si yo pienso que en alguna tendrá razón, pero desde luego en todas no. Es decir, lo que no podemos, y, señores, vamos a ser serios, lo que no podemos es los terremotos, los huracanes, los tsunamis y ahora los zumbidos, todo el HAARP. O una cosa o otra, pero desde luego no podemos colocarlo de causa conspiranoica omnipresente para cualquier cosa rara que sucede. Luego, efectivamente, como también citaba Javier, se ha hablado de los sistemas de comunicación con submarinos, que es relativamente más razonable. Y por imaginativa, desde luego la que se lleva la palma es la explicación que hace referencia a tuneladoras que estarían haciendo galerías secretas en determinados lugares de la Tierra y que la vibración sería captada por la gente. Y otra cosa muy interesante, y eso sí que creo que al menos nosotros tres que somos antiguos en el tema del misterio sí conoceremos más de un caso, también ha habido mucha gente que recordaba diferentes montañas y diferentes parajes en todo el mundo donde se ha percibido tradicionalmente de tarde en tarde ruido de maquinaria, también inexplicable, pero que sonaba como maquinaria humana, en un lugar donde no había tales máquinas, donde no había tales motores y que eran parajes naturales absolutamente inmaculados. Y pues ha reavivado esa memoria en estos foros de ese fenómeno ya antiguo. Santi, ¿qué son los sonidos de Séneca? Los cañones de Séneca. ¿Noel, los tenemos por ahí? Los tenemos, sonidos de Séneca, cañones de Séneca, fíjate, ¿pero qué son? ¿Como bombazos? No, espera, es que venimos del mundo de lo sutil, de lo absolutamente que si se oye, que si no se oye, que si lo perciben unos. No, esto es bastante evidente y desde luego es bastante difícil asimilar que no sea lo que parece. Y vamos a ver lo que parece. Escuchamos esos sonidos de... ¿Dónde estamos hablando? ¿De qué Estamos hablando del lago Séneca en el estado de Nueva York. Aquí de inmediato, sí, hay una frase, permitidme que la deslice antes de que Santiago continúe. Hay una frase de Frank Edwards, que es un autor, en fin, de libros de misterio que seguro, Iker, que te resulta muy conocido, que decía: ¿hay cañones en el cielo? Él se lo preguntaba en uno de sus libros. ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo en torno a estos cañones de Séneca? Los cañones de Séneca... Porque suena como a una tormenta, sí, pero es una tormenta muy especial, muy seca, ¿no? Los golpes. La primera referencia histórica nos la da James Fenimore Cooper, autor de El último mohicano, que, novelista como era, pues los llamó los cañones de Séneca en virtud a una batalla que hubo cerca del lago Séneca durante la Guerra Civil, y pensaba incluso que podían ser los fantasmas de aquel encuentro militar. Pero lo cierto es que es otro de esos fenómenos
sónicos inexplicados de la naturaleza. No son tormentas, es decir, suceden en cielos absolutamente despejados. Se han dado multitud de hipótesis. La primera fue que se podían ser ruidos de origen sísmico. Automáticamente fue descartada por la sencilla razón de que los sismógrafos permanecen absolutamente inmóviles y son aparatos tremendamente sensibles cuando suceden estos sonidos. El sonido sucede con cierta periodicidad, más frecuentemente en otoño y en invierno que en primavera y en verano. También se ha achacado a sonidos atmosféricos de algún tipo, pero desde luego no suceden, es decir, no estamos hablando de tormentas al uso, porque suceden con bajas presiones, con altas presiones, de día, de noche. Todos los años los veraneantes del lago Séneca, cuando sucede el fenómeno, que no tiene fecha fija y que puede suceder en cualquier momento, hay una noche o una mañana que fríen a llamadas la centralita del sheriff local, porque literalmente piensan que hay un bombardeo, que ha estallado la Tercera Guerra Mundial o cosa semejante. Y como en el caso del zumbido de Taos, se han aportado muchas teorías y ninguna científicamente aceptable, porque evidentemente pues siempre surgen datos que van en su contra. El 15 de febrero de 2010, explosiones en el cielo de este tipo, de este calibre, despertaron a media Montevideo, en Uruguay, y de hecho hubo muchas llamadas de teléfono a las autoridades, aparecieron artículos en los días siguientes en la prensa preguntándose qué podía ser esto. Y ya entonces se acuñó en algunas columnas de prensa, aunque esto ya viene de antes, en otros lugares ya se había especulado con el término, se acuñó el término terremoto del cielo o cielomoto. Yo he leído algún artículo, alguna investigación sobre fenómenos parecidos, y sí hay algún tipo de explicación. Son en determinadas capas de la atmósfera, al producirse encuentros entre columnas ascendentes de aire caliente y descendentes de aire frío, pueden provocar estos impactos, que serían impactos en el aire, de dos masas de aire, y esos impactos algunas veces y en determinadas condiciones pueden provocar reverberaciones muy sonoras, que podrían ser esto. ¿Acompañadas de luz en ocasiones? Yo no. Es que estaban hablando de sonidos. Lo cuento por algo, José Manuel, porque en el último mes hemos recibido bastantes vídeos de diferentes partes del mundo donde hay unas tremendas explosiones. No sé si con sonido o sin sonido, ahora mismo no lo recuerdo. Una de ellas con sonido y las demás sin ningún sonido. Y son focos más bien esféricos. Es más, alguno parecía de verdad el cartel detrás de una montaña, yo lo decía, parecía el cartel de encuentros en la tercera fase, iluminándose como una gran aureola. Y ha coincidido, ¿no?, en diferentes países, también en el hemisferio norte. ¿Qué está pasando? Y nos han llegado esos vídeos de qué está ocurriendo con estos flashes en el cielo. Pues mira, esto es otro fenómeno a sumar a esta lista de anomalías, vamos a llamar geológicas, que estamos repasando esta noche. Lo de la luz. Aunque detrás... los geólogos de momento no han dado ninguna explicación. No han dado ninguna explicación. Pero esta idea de la luz detrás de la montaña, o del aura de la montaña, también tiene un nombre. Se llaman los Mountain Peak Discharges, o sea, las descargas de los picos de la montaña. Se han hecho inventarios de este tipo de sucesos, y ocurre generalmente en picos de montaña que a veces presentan este tipo de auras, rayos y relámpagos de luz, y es bastante común en los Andes, aunque se ha denunciado en otras montañas del mundo y no hay explicación. Lo raro, Javier, es que en algunas de las filmaciones que podrán ver en Cuarto Milenio, es que se producían sobre ciudades. Había algunas que eran ciudades, la ciudad dormida, con pequeñas luces tintineando, y casi encima la formación como si fueran rayos en bola, pero sobre la ciudad. Y hemos recibido varios. Quiero que antes de pasar a la segunda hora, en la cual habrá sorpresas muy, muy extrañas aquí en Milenio, pero también, desde luego, hablaremos de este asunto, seguiremos hablando de este asunto, porque le doy una sorpresa a José Manuel Nieves, a nuestro amigo. ¿Por qué? Porque él ha mencionado, con el impacto de su artículo, un montón de comentarios que recuerdan cosas. Bueno, en las aguas de Baleares fue un problema importante. Aquellos sonidos del fondo del mar, sabremos si se llegó a descubrir algo o no, pero es que tenemos hasta el sonido. Se registró hasta el sonido. Vamos a ponerlo ahora. Buceadores, hombres de la pesca submarina, marineros, viendo cómo los peces se comportaban de forma diferente, huían casi de esas zonas del sonido, pero nadie había grabado el sonido. Ahora lo tenemos. Escuchad.
1:58, volveremos con el sonido porque tiene sorpresa. El sonido hace este giro, ¿lo veis? Que es muy metálico. Como campanazos o algo dando en metálico, sí. Fue grabado con un micrófono a pocos centímetros de la superficie del mar, del Mediterráneo, por Pedro Amorós. Que estuvo investigando el asunto porque ya empezaba a ser una auténtica epidemia. Sí. Y de hecho, él tuvo la suerte de que en un momento dado, mientras estaba recogiendo esos sonidos para sonorizar un documental, de repente se le colaron en la grabación y quedaron inmortalizados. Y tenemos testimonios. ¿Hemos logrado saber algo más de aquella noticia que se esfumó? ¿Pasa siempre lo mismo? Cuando no hay explicación todo se olvida. Continuamos en Milenio 3 y yo creo que va a ser algo realmente interesante. Inmersión en busca de estos sonidos de la Tierra. Quiero que escuchéis una cosa. Hemos despedido la primera hora hablando de sonidos en el mar, concretamente en el Mediterráneo, y con problemas para los pescadores, marinos y gentes de la mar en la zona de, sobre todo, el norte de Mallorca. También, sur de Ibiza, hubo intentos de grabación y hemos podido escuchar ese sonido realmente peculiar. Testigos como en la zona de Sóller, que es justo la que mencionaba nuestro compañero José Manuel Nieves, zona con una amplísima historia de fenómenos extraños. Por eso la gente hablaba de luces que emergían del fondo del mar. ¿Qué parte hay de verdad? ¿Qué parte de contagio psicológico? Ha habido fotografías importantísimas. Por ejemplo, en noviembre del 79, uno de los casos de ovnis más importantes ocurridos en España quedó reflejado por una fotografía ese mismo día desde Sóller, precisamente. Se iluminó la noche y el mar y apareció, por ejemplo, en las portadas del diario Pueblo, otros diarios, marcando un poco la evidencia de luces que rondaban el lugar. ¿Tienen algo que ver o no tienen nada que ver? Nosotros en su día recogimos con nuestro compañero Luis Álvarez una serie de testimonios. Las personas hablaban de un sonido que luego se corresponde perfectamente con lo que hemos escuchado. Escuchad ahora vosotros. Bueno, los he oído aquí enfrente de Sóller. Yo no puedo decir nada por todo el norte, pero aquí enfrente de Sóller de vez en cuando se escucha, sí. ¿Qué se oye? Se oyen unos ruidos más difíciles de explicar que bueno, ¿cómo se puede explicar? Es como un ta muy permanente, como las máquinas que pican en las rocas, así, pero como de lejos, de muy lejos. Al practicar pesca submarina en estas aguas tan vírgenes, digamos, no oíamos ninguna clase de ruido más que a un barco si pasaba. Entonces, claro, el estar en el agua y oír el golpe, porque el ruido que nosotros oíamos era como una especie de martillo hidráulico. O sea, era un boom, y este boom lo oíamos pues a un tiempo relativamente acompasado, y claro, en estos momentos que tú estás allí y oías boom, ¿qué ha pasado aquí? Y salías, sacabas la cabeza, mirabas, no veías ningún barco, no veías nada, porque no veía nada, y claro, entonces dices, no sé de dónde viene, y nunca lo supimos. Pero lo que sí es que cuando había estos ruidos, los peces estaban bastante inquietos, se les veía muy nerviosos y no se les veía paseándose por el medio como cuando no se ve nada. No, era un ritmo seguido de golpes, pero que duraba todo un día, O sea, con una periodicidad, no sé, a lo mejor de un minuto o de 30 segundos o 45, ya no me acuerdo exacto, pero era así y era monótono todo el día. De nuevo el concepto monótono, sonido de fondo. Sí. No hemos llegado a saber, compañeros, nada de la historia de estos sonidos que se convirtieron en noticia y nada. Bueno, que afecten a la fauna, eso también es normal, porque acordaros cuando uno de los grupos ecologistas, uno de los peros que ponen cuando hay maniobras militares y tal, es que las comunicaciones, estos sonidos de baja frecuencia y tal, afectan, por ejemplo, a las ballenas, a los delfines, los desorientan, hacen incluso que se pierdan o que se vayan o abandonen zonas que son de cría o de tránsito, ¿no? Lo extraño es que se digamos, propongan una serie de hipótesis, es un problema casi social y nadie acabe con la solución a una cosa tan evidente que se ha grabado. Pero ¿sabes por qué? Porque son periodos.
Son periodos, es decir, una cosa, esto tampoco es una cosa que la gente perciba como de extraordinaria gravedad. Está un par de meses, un mes, una semana, 4 meses, y cuando se acaba el problema, pues muerto el perro se acabó la rabia. A nadie le vuelve a importar. Y mucho menos, además la ciencia, sabes cómo funciona también, si no hay una urgencia que te obligue a destinar fondos, equipos, etcétera. Entonces ha tenido que pasar, pues como en el caso de Taos, que fue mucho más prolongado, que la gente se quejaba mucho, que había problemas de jaqueca y problemas de salud. Entonces enviaron a alguien a ver qué estaba pasando, pero si no, no hay motivos aparentes para hacer ese desembolso, ¿no? Ese gasto. Pero fíjate que incluso en asuntos que han tenido repercusión importante militar, el misterio ha permanecido. Durante la Guerra Fría fue muy célebre un fenómeno que empezaron a reportar los sonaristas de los submarinos nucleares soviéticos, que lo bautizaron como los quakers. Era algo que emitía como una especie, como el sonido del croar de una rana. Lo captaban por el radar pasivo, que básicamente es un micrófono, pero eran objetos que no devolvían eco del sonar activo, es decir, no podían saber ni qué forma tenían ni de qué estaban hechos porque no los detectaban con el sonar activo. Sí que en cambio detectaban que esos quakers mostraban lo que decían que podía ser un comportamiento inteligente, porque se acercaban al submarino, lo rodeaban y sobre todo, y esto era por la frecuencia Doppler, sabían más o menos a qué velocidad y a qué distancia estaba, pues iba rapidísimo, es decir, iba a velocidades que superaban los 100 kilómetros por hora, que bajo el agua evidentemente es una velocidad más que importante. Y la Marina Soviética dedicó todo su esfuerzo, hizo patrullas intensivas en la zona concretamente del Ártico, donde sobre todo más sucedía el fenómeno, y jamás llegaron a saber lo que era. Por cierto, de los sonidos del infierno, los célebres alaridos, se ha hablado mucho de ellos, se convirtieron en un bestseller a través de lo digital y fue un pelotazo impresionante, tanto en televisión como en radio. Nos los trajo nuestro compañero José Manuel Nieves. Sobre el papel dicen pozo de cola, auténtico orificio que entra en las entrañas de la Tierra, grupo de científicos soviéticos que graban algo. Vamos a recordarlo y a ver si con el tiempo transcurrido se ha llegado a saber algo más. Sería el ejemplo más bizarro, más extraño sin duda, o más fraudulento, de todo aquello que tiene que ver con el latido o pulsar de la Tierra. Ahora, yo digo una cosa, y es una cosa muy personal. Sea lo que vamos a escuchar, y ya lo pusimos en su día, está muy bien hecho, porque tiene un dramatismo realmente perfectamente logrado. No es tampoco exagerado, no es ilusionismo barato no, es como una especie de sinfonía dramática, o nos parece eso, o es un juego de la percepción, porque también hay algunos que dicen que el sonar interior de la propia Tierra podría ser, sí. Vamos a ver qué sabemos de esto. Primero lo escuchamos. Hacemos la ficha, pozo de cola. Sí, el pozo de cola, un intento soviético por penetrar la corteza terrestre hasta el manto. Eligieron un lugar que era poco espesa, de 15 kilómetros, pero se tuvieron que parar a los 12 kilómetros y medio. La versión oficial es que encontraron más temperatura de la que esperaban y los instrumentos no aguantaban, se fundían. Pero ahí está, sigue siendo el pozo más profundo del mundo, pues tiene casi 13 kilómetros de profundidad, y dicen que se grabaron en su interior estos sonidos. De inmediato los llamaron sonidos del infierno. Y no me extraña, claro. Y no nos extraña, porque sea lo que sea, hay que decir que tienen un eco terrible. Escuchad y luego opinamos todos. Y 16 pueden ser causas naturales o un fraude. Fíjate, un fraude muy refinado, porque está en el justo umbral de lo creíble
para que cale en la gente. Claro, si son sonidos tremendos de un demonio carcajeándose, no te lo crees. Pero por otro lado, si es natural, bueno, la Tierra es mágica. La historia que hace sospechar de esta información algo es precisamente el modo en que nos la contaron, ¿no? Sí. Esto sucede supuestamente, urbana, ¿no? Sí, esto sucede supuestamente en 1983, o sea, estamos hablando todavía de la época comunista, de la época soviética, y parece que, al menos eso es lo que se dijo en las primeras informaciones, el equipo de geólogos que había estado trabajando en este asunto, por supuesto, eran del régimen, en fin, del Partido Comunista, claro. Y todos ellos se convirtieron poco más o menos después de escuchar las almas del infierno a 13 kilómetros bajo tierra. Es decir, había una intencionalidad. De hecho, se titulaba, en algún medio se titulaba así: los soviéticos descubren el infierno o algo así, ¿sabes? Pero es que precisamente... pero no hemos llegado a saber, José Manuel, el sonido original, sea cual sea la historia que Vamos a ver. Que lo adorne. Las fuentes por las que empezó a salir este sonido eran grupos evangélicos, de distintas corrientes religiosas que lo utilizaban como una prueba científica de que el infierno existía. Ya sabes que hay muchos grupos religiosos que se intentan basar en pruebas científicas. Y lo único que hay científico, o sea, lo que realmente hay científico, es que ese pozo efectivamente se hizo, que ese pozo efectivamente llegó a por unas profundidades donde no se había llegado antes. En el interior de ese pozo efectivamente se hicieron grabaciones de sonido, pero que es un procedimiento muy normal en geología, porque a través del estudio de eso tú mismo has entrevistado a especialistas en este programa en otras ocasiones que te interpretan los sonidos de la Tierra. Hubiera sido bonito tener alguno de ellos esta noche, ¿no? Eso también es verdad, y también es verdad que tuvieron que abandonarlo por una serie de cuestiones que estaban relacionadas con un aumento de las temperaturas excesivo para lo que ellos habían calculado. Todo lo demás es una interpretación más o menos intencionada y más o menos, como muy bien nos decía Javier. Pero no hemos podido saber cómo está hecho el sonido, ¿no? No hemos podido, no hay ninguna otra. Pues cumple su función, ¿eh? Sí, desde luego. Es bastante inquietante a la escucha. No sé. Bueno, incluso se filtraron después en una segunda tanda de noticias, en fin, vinculadas con esto, que durante esa prospección geológica, por problemas con gases, con luces que habían aparecido también, y sobre todo, tras escuchar, decía la noticia, una voz muy clara que hablaba en ruso ahí abajo, a 13 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, y que decía: he conquistado, pues los geólogos decidieron abandonar la investigación. Eso es lo que se dijo. Es raro, Javier, que con toda la tecnología que hay hoy en día no se haya podido extraer la grabación y no sepamos, hoy que ya se puede acceder a casi todo, quién hizo la grabación y por qué, o cómo se utilizó de otro medio ámbito esa grabación, que puede ser otra cosa, pero de verdad que tiene una pátina bastante angustiosa, muy angustiosa, y no hemos sabido absolutamente nada. Quiero ponernos un documento para ver qué opináis. Dura unos 2 minutos. Es Enrique de Vicente. Pero yo creo que completa perfectamente, de verdad, perfectamente, el pensamiento que muchos tienen a día de hoy. Yo no sé qué opináis vosotros, y vamos a seguir con lo que nos dice el público, los radioyentes. Vamos a ver si en España seguimos percibiendo esos sonidos, si hay gente que ha entendido o ha identificado ese problema, esa molestia, esa pequeña inquietud que tenían. Pero Enrique nos decía que había grupos de personas hoy en día distribuidos en diferentes puntos del mapa, digamos, de lo telúrico, lo geológico, lo mágico, en lugares especiales, que están haciendo ritos ahora mismo. Dices, bueno, tienen toda la libertad, me parece muy bien, pero ¿por qué? Porque ellos interpretan que algo está pasando o va a ocurrir. Y también piensan en estos sonidos. Hay teorías sorprendentes. Enrique las condensa aquí. Esta es la opinión de las personas que creen que estamos a punto de un cambio de ciclo, que llega con el 2012, y que todas estas señales del cielo, el mar, la tierra, tienen que ver. Escuchamos y luego intentamos poner la guinda. Si esta hipótesis mía es correcta, pues es correcta y es aplicable al sonido de Woodman, en las próximas semanas deberíamos asistir a sonidos en otros lugares, próximas semanas y meses. ¿Por qué? Porque hay la apertura, por ejemplo, ahora entre el 21 y el 24 de junio, el intento de apertura de otra serie de puertas en Europa.
en zonas, no exactamente en Woodland, pero hay gente ya trabajando en zonas muy distantes de Woodland, toda la zona, por ejemplo, de Salisbury, Applebury, donde están, primeramente, los grandes monumentos pétreos como el de Stonehenge, o como los círculos de las cosechas, y también en zonas como la Catedral de Chartres. ¿Esto qué relación puede tener con esos sonidos, con esas vibraciones? Absolutamente toda, porque una de las funciones fundamentales, según algunos investigadores, la gran función que cumplieron antiguos monumentos, desde los monumentos megalíticos hasta las catedrales modernas, pasando por la Gran Pirámide, fue una función vibratoria. Todas las antiguas construcciones de tipo ciclópeo, es decir, como la Gran Pirámide, como las inmensas piedras que constituyen el templo de la Esfinge, como las grandes piedras que constituyen los monumentos cercanos a Cuzco, a Sacsayhuamán, como los gigantes de la isla de Pascua, los Moais, y un larguísimo etcétera, son algunos remanentes modernos, pero otros originariamente producto de una civilización prediluviana. Aseguran que todos esos monumentos formarían parte de un verdadero complejo industrial a escala planetaria que habría sido puesto en marcha por una civilización antiquísima y altamente desarrollada. El propósito de este complejo industrial para ellos sería captar, manejar y modular una energía vibratoria de origen cósmico. La voz de muchos, hay que decirlo, Madre una especie mía. de compendio de elementos que interpretan una energía que va a pasar por la Tierra y que puede tener que ver con los sonidos. Dice, madre mía, José Manuel Nieves, pero estoy seguro que muchos oyentes están perfectamente de acuerdo con lo que dice Enrique. ¿Vosotros? ¿Pero qué es lo que dice? O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho? Es una mezcla, es una especie de ensalada de frutas con anchoas y con... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Mira, es que yo te digo una cosa. Te voy a invitar mañana Hoy, a la tele. Sí, no, por eso. Y voy a invitarle a Enrique. Hoy voy a hay... invitarle a Enrique. Bueno, vale. Porque están pasando algunas cosas, dicen algunos, y José Manuel dice que esto es poco menos que inconcebible. De momento, mañana vais a estar en la tele, a las 11 menos cuarto, en 4, ¿te parece? Me parece. Pues Ciencia y conciencia, ciencia y anticiencia, ciencia y creencia, no lo sé. Pero para debatir si hay señales de que algo está cambiando o no. A las 11 menos cuarto te espero, José Manuel, mañana, ¿eh? Ahí estaremos. Un abrazo muy grande, compañero. Gracias por todo, como siempre. Gracias. Luego. En fin, ¿algo que añadir lo que ha dicho Enrique? Bueno, son muchas las cosas que ha condensado en 2 minutos. Claro, tiene esa extraña habilidad, ¿no? Ha hablado de civilizaciones antiguas, ha hablado de puertas dimensionales, lo ha mezclado con el asunto de los sonidos. En fin, yo creo que solamente esos 2 minutos podrían dar para un enorme debate. ¿Y si Enrique tuviera algo de razón? Bueno, él ha hecho una profecía, últimamente está haciendo muchas. Habrá que esperar, como dicen los ingleses, wait and see. Y yo digo una cosa, en algunas ha acertado, En algunas ha acertado. Es un buen final este. Sonidos de la Tierra. ¿Cómo suena la Tierra desde el espacio? Se han hecho pruebas e interpretaciones, sí. Y la Tierra suena. Lo decían los antiguos, aquello de la música de las esferas, a ver, que era una vieja intuición. El sonido que vamos a escuchar ahora está grabado por los satélites que están en órbita de la Tierra, pero recordemos siempre que el sonido en el espacio no se transmite. Son emisiones electromagnéticas de la Tierra que han sido comprimidas hasta una frecuencia que sea audible por el ser humano. Por eso lo podemos escuchar. Si no, desde el espacio no se oye absolutamente nada. ¿El cántico? Este es el cántico. Que existe, sí, el que no cabe en dudas, ahí. De la madre Tierra. Este es el sonido de verdad de la Tierra.
el sonido de la Tierra nos deja una buena sensación, ¿eh? Ahí está velando la historia de la especie humana y protegiéndonos, aunque a veces no nos portamos muy bien, hay que decirlo. ¿Cómo va la encuesta, por cierto? Pues la encuesta ha variado un poquito. ¿Poquito? Sí, en ikerjimenez.com pueden seguir votando durante toda la semana. Nos está advirtiendo de algo la Tierra. 80,5 opina que sí, frente al 19,5 que dice que no, que la Tierra no nos está advirtiendo de nada. Vamos con mensajes, Iker. Encarni Ruiz Lao, de Lucena. Yo soy la única que lo oye en mi casa y mis ventanas están insonorizadas. Antonia es de Argentina y dice que también durante las noches siento ese zumbido. La verdad es que me he quedado impresionada. Jonathan dice: me he quedado impactado. Llevo 2 años con ese ruido en el oído que se enmascara por el día y por la noche no me deja dormir. Los otorrinos me dicen que no tengo nada y que no saben lo que es. Javier de Castellar de Vallés dice que trabaja en tuneladoras y que el ruido ensordecedor no tiene nada que ver con este ruido eléctrico. María se pregunta si será la culpa del CERN, que estará provocando algún efecto desconocido. Qué curioso, no el HARP, ¿sí? No el HARP, sino el CERN. No, porque concretamente por lo menos no sé si el ruido de Taos, pero desde luego el de Oakland sí que es anterior al funcionamiento del CERN, por lo cual del colisionador de hadrones. Efectivamente, el fenómeno es anterior a que exista este aparato. Otro interesante, Joan dice que algunos de esos sonidos son muy muy parecidos a los que produce el iDoser, un programa supuestamente que permite conseguir estados alterados de conciencia. Un día podíamos hablar de eso y de las drogas acústicas. Se han sintetizado supuestamente en sonido los efectos que produciría la ingestión de marihuana, de cocaína, de peyote y de tantas otras drogas. Un día os traigo esos sonidos. Hombre. Pablo desde Galicia, a ver si vamos a poner aquí a todo el mundo. Pues voy a muy en relación al túnel del tiempo de hoy. Pelotazo impresionante. Va muy en conexión con el extrañísimo y bizarrísimo túnel del tiempo que viene a continuación. Pablo de Galicia dice: estaba yo pensando justamente en el tema de las tuneladoras. Hace poco estuvo una trabajando bajo mi edificio y el sonido era muy similar. Jaime dice: pensé que eran obras una tuneladora. Los he escuchado y he sentido todo el invierno. Madrid, un piso 17 por la mañana. Antes de levantarme me despertaba, antes de sonar la alarma. Y su mujer, en cambio, no, dormía plácidamente. Juan Carlos nos decía: buenas noches, estoy destinado en la base naval de Cartagena. Puedo asegurar que lo que exponéis tiene mucha similitud con el funcionamiento de un sonar a frecuencia intrasónica. Álvaro dice: hola amigos milenarios, incluso yo he llegado por esos zumbidos a tener migrañas, una especie de latido metálico atenuado. Fui al médico pero no supieron qué decirme. Luis nos dice que en Cuenca hay unas minas que están debajo del pantano, que también se oyen sonidos así. Creo que son las corrientes de aire. Me encanta vuestro programa y os sigo desde hace casi 10 años. Bueno, pues llegamos a las 2:30, momento de un túnel del tiempo muy especial. Vamos a entrar en él y no voy a añadir nada más. Es momento, quizá después de 10 años o de 10 temporadas, este es para guardarlo. Si, voy a decir grabadora, está todo en digital, pero de verdad que es un experimento extraño, es un poco reírnos de nosotros mismos. Túnel del tiempo. Diego Marañón, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Bueno, es el túnel del tiempo más raro que has hecho en tu vida, ¿no? Desde luego que sí. Te he metido en un brete, ¿no? Un poquito, pero bueno, nada que después de 10 meses no esté acostumbrado. Sabes que la culpa es tuya. Sí, lo sé, de esto y de muchas cosas. Porque, claro, has mandado un par de documentos, o un documento que hemos fraccionado en 2 partes. Sí. Cuéntanos la historia de este documento. Podría ser, Javier me mira con una cara, el documento, ¿no? Sí, el documento. Es que estoy expectante, la verdad. ¿No? ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué, Diego, que se ha convertido en túnel del tiempo independiente? Porque estamos a punto de despegar, a punto de desaparecer de las ondas, aunque bueno, luego se repetirán, imagino, programas y reapareceremos, ¿no? Pero es un momento clave, importante, todo un año de trabajo, y tú has ido fijándote en cosas de las últimas temporadas y has hilado un mosaico realmente singular. ¿Por qué? ¿Cuándo surgió esta idea?
Pues no tengo ni idea, porque el túnel inicialmente previsto no tenía nada que ver con esto. Tú lo sabes bien, pero bueno, yo creo que después de 10 meses era algo que a mí por lo menos me pedía el cuerpo, ¿no? Recopilar en un documento cosas que no se suelen asociar, digamos, ¿no? a la imagen que los oyentes tienen de Milenio 3. Esta idea, tú sabes que yo cuando estuve ahí en enero de 2009, ¿te acuerdas? La primera vez, perfectamente. Estuvimos comentando ya que yo de vez en cuando recopilaba alguno de estos audios, me los guardaba en la mochila. Y después la idea la continuamos, ¿no? A través de páginas web como el Foro Milenarios, en Foros del Misterio. Nuestro común amigo Félix Redondo se encargó de recuperar algunas de ellas, y lo que he hecho ha sido ir más allá, ¿no? Ir un poquito más allá y rebuscar desde esas primeras temporadas en busca de unos documentos verdaderamente extraños y, como decíais por ahí, casi alucinógenos. Alucinógenos, sí, como decía Javier Sierra. Quizá esto es una hiperconexión inesperada con lo que decía de algunos estados alterados de conciencia. Es posible. Yo creo que hemos pasado tanto miedo, hemos aprendido tanto, nos hemos sentido tan en tensión, pero siempre para bien, que en ocasiones, sobre todo la última hora, pues como que descomprimíamos, ¿no? Bueno, es una faceta más, una cara más de este equipo que siempre ha querido estar con vosotros para enriquecernos juntos en el aspecto del espíritu, para estar un poco más llenos, más en conexión con las cosas que de verdad importan, más alejados quizá del aborregamiento general, ¿no? Una visión de la vida que yo creo que es bonita. Pero claro, a veces, bueno, pues pasan cosas. Y quiero vuestra opinión. Quizá recordéis otros momentos que no se recogen aquí. Esto es muy raro, de acuerdo, pero le pido a Javier Sierra, le pido a Santiago Camacho, a Carlos Largo, a Noel Calero, a Fermín Agustí, a Carmen, por supuesto, que se ajusten bien los cascos. Viajamos en el tiempo. Primer fragmento, Diego, es el viaje de Diego Marañón. Es un poco un homenaje que nos hace en esta sección que tan buenos ratos nos ha hecho pasar. Y tantos homenajes a gente que se lo merece, pues ha construido en las ondas. Esto es otra cosa. También somos capaces de reírnos incluso de lo que decimos. George Bush padre sería George Scherf. El dueño dijo que piensa llevar el huevo a un departamento de Alberto Granados está que se parte ya a estas horas. Hace sus paralelismos. Sí, tengo el libro de las cenizas, el de Star Trek. Y la verdad es que es muy interesante. Es increíble. En fin, menos mal porque además... ¿Puedo decir una cosa? No. Además, el asunto es las sensaciones que se pueden vivir dentro de esa reunión de las brujas. Las brujas. ¿Puedes cortarme tú un poco antes o...? Sí, vale. Se estropeó, sufrió... Con la becaria. Efectivamente. No. Sufrió un fallo en su programación. ¿Qué puede escribir un señor que se llama James Marata? Aunque el asunto sea muy delicado, lo dejamos claro. Claro, ¿verdad? Sí, eso lo claro, dejamos claro. Claramente, claro. El Germán de Argumosa, Juan José Plans y tantos otros. Un poco de eco, sí, claro, en el túnel del tiempo puede pasar eso. ¿Cómo utilizar el 90% de tu mente para incrementar el tamaño de tus senos? ¿Y qué contaba? Pues José nos decía, aprovechando el parón, he ido corriendo al baño como un cobarde. Mi madre ha comprado un desodorante de esos que se activan por movimiento, y al entrar y escuchar ¡fu! A mi espalda casi me muero. Es que me estoy imaginando la escena, porque además es que hacen un ruido muy siniestro por la noche, sí. ¿eh? Y cuando menos como... te lo esperas pasa así. Llegó a ser vicepresidente de los mongoles. Sí. Y esto es real. Esto es real. Alubias de Tolosa. Sí. Lesugo. De Pincho. Brazo de Gitano. Y nos seguimos. El misterio de las comidas y cenas de Alberto Granados. Un abrazo, gracias, Donosti. Y es médico, pero el médico a veces con los ejercicios y tal lo lees y te pone juguetón, o sea...
no estamos a 4.000 metros, pero también tenemos esa especie de caraja cósmica. Pero eso está publicado, de verdad. Sí, ha habido una editorial, autoedición, claro. Que entren en ikerjiménez.com. En fin, corramos un tupido velo. Año nuevo, vida nueva. Sí, año nuevo. Y aquí ha corrido mucho el champán. Año nuevo, lengua nueva, por favor. Es comprensible, sí. www.ikerjiménez.com. Esta es la foto de... Por favor, descríbela. Descríbela tú, porque es que la gente si no lo va a saber. Pues la verdad es que tiene cierto parecido con las fotos que tenemos de Josep Mengele. Es un señor, y bueno, pues en el libro el humorista Mariano Mariano. Pues en el libro... Parecerse se parece. Don Pablo Cañarte, querido amigo, buenas noches. Pablo, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente, Pablo. Buenas noches, Iker. Buenas noches, ¿me escuchas? Vamos a ver. Yo te escucho muy bien. ¿Me escuchas bien, Pablo? Muy bien. ¿Tú? Perfecto, parece que hay un poquito de retardo. ¿Cómo me he reído tanto? Nunca me he tenido que levantar de un estudio de radio para irme a la otra esquina. O sea, he aguantado una sección de Santi Camacho y un de mi carrera. O sea, pero es terrible, no he podido. Es una sección... E incluso han hecho cálculos que señalan que las posibilidades de que... Es que a mí, sinceramente, esta noticia es un asco impresionante. ¿Por qué? Sin ir más lejos, el propio Hitler, que habría fallecido en Estados Unidos, en Montana, para ser exactos, que en la actualidad, esta es buena, se mantiene tan joven como el primer día. Fermín, Carlos, Geray, como siempre un placer. Amigo Juan G. Vallejo, prepárate para la aventura sevillana dentro de 2 semanas. Te quiero ver en forma, ¿eh? Encantado de bajar a Andalucía. Madre mía, Juan G., ¿cómo estamos? Santi, estoy... Esa despedida mítica de Juan G., empajado de estar con vosotros, yo creo que es el colofón. Y esta es solo la primera parte, ahora estamos otra vez casi todos con lágrimas. Santi, nos hemos reído mucho, ¿eh? Mucho. Nos hemos reído mucho. Oye, Diego, la ilusión de mi vida oír mi voz con música de Henry Mancini. O sea, esto estás cumpliendo muchos sueños. Sí, oye, un aire de John Wayne te das en Atari. De verdad que qué momentos. Además hay, bueno, claro, voces de compañeros, ¿no? Alberto Granados, Juan G. Vallejo, esa conexión con Cañarte. Momentos también para la historia que están ahí. Y que yo creo, Diego, yo no sé qué opináis vosotros, que también desmitifican un poco, claro, los clichés, ¿no? Los clichés, pues los sanbenitos o los estigmas o como cada uno quiere llevarlos. En muchas ocasiones el público piensa que eres de una forma, de una manera, y la radio a veces demuestra lo contrario, ¿no? Es posible combinar todo esto en un programa que habla de misterios y habla de investigación, ¿no, Diego? Claro que sí, y además es que muchas veces es inevitable, son las cosas del directo. Yo mismo... En fin, ¿cuántas veces te lo he comentado? Aquel glorioso primer túnel en el que aparecí con mi voz ralentizada. Pero no te has puesto, ¿eh? Que yo decía, bueno, se van a pensar que me he tomado 8 whiskies antes de subir a mi primer túnel y era porque me veía con retardo en los cascos y yo era un inútil integral en la radio. En mi vida me había puesto los cascos hasta que descubrí que era algo tan simple como quitarme los cascos para hablar. En fin, esa por cierto no lo he puesto, ese corte. Yo hago trampas. Echa falta ese corte y a DJ Conga. Sí, es amigo de DJ Conga. Cierto. Sí. Oye, pero hay otra parte. Ah, bueno, diréis lo que queráis, pero yo creo que este documento que acabamos de escuchar demuestra que soy el más serio del equipo. Sí, es verdad. Claro que tu incorporación, digamos... Claro. Es reciente. Habitual ha sido reciente, pero ya te verdad. sacaremos algunas, Pero seguro. Ahora, y también hay un protagonista indiscutible, ¿no? Sí, además soy un protagonista indiscutible, Santi Camacho, ¿no? Hombre, acompañado del rabino Gerson y sus temas judíos en Star Trek, que inició una sección que nos ha dado muchas alegrías. Y Diego, ¿cómo ha vivido, tú que estás en contacto, digamos, con mucha gente que sigue el misterio de forma muy especial, que son seguidores de los temas, de lo inquietante, estas incorporaciones generan hilaridad, son momentos, son bien, digámoslo así, entendidas por el gran público? Pueden quitar prestigio, pueden quitar, no sé, seriedad para muchos.
¿Cómo ha sido la acepción o aceptación de este tipo de secciones o de este tipo de momentos por parte del público milenario que tú sondeas habitualmente? No, yo creo que muy buena, ¿no? Todo el mundo comprende que hacer 3 horas en directo es inevitable, ¿no? Que surjan estos momentos. Milenio 3 lleva 10 temporadas haciéndonos pensar. A mí me hacía pensar cuando simplemente era un oyente más, ¿no? Lleva 10 temporadas provocando que nos cuestionemos muchas cosas, causándonos a veces, ¿por qué no?, las más oscuras pesadillas, pero también es cierto, Iker, que nadie, ni vosotros, ¿no?, ni los oyentes del programa podrían aguantar toda una década sin que de vez en cuando pues entre ese rayito de luz, ¿no?, y de aire fresco. Y yo lo pensaba antes de entrar al túnel, que a lo mejor no es casualidad que 2 de los himnos del programa en estos casi 10 años, ¿no?, que lleva Milenio 3 se llamen precisamente Oxígeno y se llamen Alegría, ¿no? Mira, qué bonito, Oxígeno y Alegría. Vamos a hacer una cosa, porque yo quiero que nuestros amigos nos escriban y nos cuenten momentos que no solo fueron de terror, ¿no? Esa identificación a veces con el terror, a mí no es que me moleste, sino que es una parte más de nuestro universo. Pero este compendio, esta especie de pequeña obra, punto por punto, que ha hecho Diego Marañón, demuestra todo lo contrario. Pero es que hay una segunda parte. Hay una segunda parte que viene ahora mismo, ya digo, digno, yo creo, que de grabar y guardar. Era de un personaje que en vez de ir con túnicas claras iba con túnicas negras, pelo permanentado. El Penumbra, exacto. Absolutamente genial. Por cierto, era de Cantabria, vivía por Cantabria, ¿no?, el Penumbra. Pues por el acento lo dudo bastante. Era sevillano, creo, o andaluz, pero creo que estaba ubicado en Cantabria. Lo ignoro y casi que mejor. Hay que investigar. Y vi a la tripulación y era 8 mujeres con 3 tetas cada una. 24 en total. Yo, nuestros compañeros dejan el micrófono abierto al final y yo, además, digo, me ha alegrado que lo hagan. ¿Por qué? Porque sé que la reacción es esta, es realidad. Aquí en Milenio 3 todo va según va. He decidido traerles que traducido el título al español es Labores de punto con pelo de perro. Pero desde luego, el infiltrado negro en el Ku Klux Klan es de traca. El nombre que me gustaría saber es el del jefe que le mandó la misión. O sea, ese sí que... Otro buen amigo. Sí, ese es muy grande. Que hormonas, canibalismo, etcétera, etcétera, por medio. Una dieta. Sí. Chef. Claro que... Pues el canibalismo engorda, ¿eh? En fin, no nos vengamos abajo. Te aseguro que... Y te tacó. ¿Qué? No, era súper tranquilo. Que soy jodido tú, ¿eh? Entonces... Juanje, se la ha jurado al Ayuntamiento de Londres y va, cepo que ve, coge la radial, cepo que destruye. Con lo cual también se ha convertido en una especie de Robin Hood, la gente le adora, sobre todo los conductores que aparcan mal. Y el hombre de la radial es el superhéroe londinense por excelencia. Grandes ideas que me veo quitando cepos. Me gusta proponerle juegos a nuestros lectores. Uy, a nuestros lectores, a nuestros oyentes. Estamos en vena editorial. Las noticias, lo que son las noticias, un piano sin teclas en lo más alto de una montaña. Un esclavo sexual que tiene ahí su harén. Y luego el huevo transparente con 3 yemas. Es que de verdad, y uno dice, ¿esto os lo inventáis? Es muy documentado, sobre todo... Juanje, por favor. El mote que le ponían era el equivalente español a algo así como Billy el gilipollas. Juan, ¿se sabe algo de esa tabla esmeralda? Hay datos de que hubo traductores siguiéndole en esa zona precisa que estamos visitando. ¿Se sabe algo más? ¿Se ha visto algo más? ¿Juan? Juan, sí, Juan. Javier, perdona, es que estaba yo ahora mismo con un lapsus de nombres. Javier, perdóname. Sí, entre Juanje, Javier, te preguntaba por la tabla esmeralda. Ahora todos nos estamos preguntando, ¿cómo se ha enterado el bueno de Berman de toda esta información tan impactante? Pues según cuenta... Por mediunidad. No, por revelación directa. Según cuenta, bajo seudónimo. Ah, sí. Eric Berman no existe. Eric Berman existe, pero él firma el libro como Eric Orión. Que es un seudónimo realmente precioso. Esta noche vamos a adentrarnos en el espinoso asunto de las visiones. Incluso... Bueno, mientras Iker bebe un poquito de agua, vamos a dar las vías de contacto. Sobre todo me encanta el eslogan publicitario
que tiene para promocionar su libro y es directo y lo resume todo. Dice: ¡Ey! Son solo 19,99. Ponte frente al espejo. Observa tus pechos en el reflejo. Contempla cómo los acarician tus manos. Y siente cómo crecen. Momento para la historia, momento Arévalo, ese Santiago Camacho delante de 5.500 personas en Granada haciendo uno de sus shows memorables. Qué nombres, qué historias, qué documentos. De verdad que yo creo que oxígeno real, oxígeno auténtico, aunque yo no sé si en alguna otra ocasión el humor se ha servido del misterio y viceversa, pero sí recordábamos hace no mucho tiempo al maestro Chicho, que él hacía unas introducciones de lo más bizarro y más extraño antes de los episodios del miedo. Era como un contraste, ¿no? Y Hitchcock también lo hacía, por cierto. Bueno, y otros programas del misterio también han tenido sus anécdotas, especialmente cuando intervenían los oyentes. Yo recuerdo perfectamente, porque aquel día estaba en el estudio, en Cataluña Radio, el programa de Andreas Faber-Kaiser, Que volen aquesta gent. De repente reciben la llamada de un oyente que describe un avistamiento. Y la manera de describir el avistamiento nos hizo caernos a todos de la silla, porque dijo que había visto una luz, que era como un huevo, pero sin pelos. Explícito. Y estoy recordando ahora mismo ese gran programa, siempre venerado aquí, El Pentáculo, Michel Casas. Decía Diego Marañón que es el gran documento que le falta, el gran documento que yo he visto en tu casa. Así es. ¿Se lo cuentas? ¿Cómo es? En esquema, o sea, porque es verdad, no me cree, Diego. Bueno, el Pentáculo, Michel Casas. Es un... En fin, es indescriptible, pero básicamente es una vasija con un espíritu dentro. Es que es indescriptible, Diego. O sea, con dos mediums alrededor que tienen que invocar a ese espíritu. Y ¿Una sola cámara central? Una sola cámara. Y que termina convirtiéndose en un espectáculo de lucha entre mujeres, ¿no? Pero es verdad, es que yo no sé si lo he añadido o no, que hasta el cámara, no solo Pruden Muguruza, Ricard Bru, entran en la melea. Entran. Sino que el cámara deja la cámara grabando y entra también a la pelea. Es impresionante. ¿Lo pondremos? Algún día. ¿Y qué dicen nuestros oyentes? Fíjate, Diego, qué curioso. Es la primera vez en la historia de Milenio 3, esto también es historia, y recuerdo que casi todos los mensajes pues tienen las mismas letras. Claro. Sí, jaja. Así. Pero bueno, hay de todo. Mira, Dani, por ejemplo, dice: acabo de empezar a oír un zumbido después del empajado. Ese fue un momento subconsciente, Juanje, realmente impresionante. Un beso muy grande a Juanje. Buenísimo el recopilatorio de momentazos del programa. Recuerdo muchos de ellos. Me he reído muchísimo. Un abrazo, Doki de San Pedro. Oye, qué mal se pasa, por cierto, cuando te equivocas de nombre, es muy habitual en mí, o cuando las conexiones no entran. Yo creo que cuando las conexiones no entran es algo que no sé, yo no sé, porque quizá el locutor, digamos, siente que puede ser erróneo, porque luego la radio se escucha de forma distinta, que también todo el público está en tensión esperando a ver qué ocurre, ¿no? Pero hay un momento, vamos a desvelar un misterio de la radio. Hay un momento que es absolutamente dramático y además es prolongado en el tiempo. Aparte de ese inicio mío glorioso de quedarme sin voz. Y creo que a todos los presentes nos ha pasado alguna vez el síndrome de la lengua gorda. Oh, sí. Es el brutal. día que tienes el síndrome de la Yo lengua gorda... Yo lo tengo hoy. Te lo aseguro, ¿eh? Es ese día... Lengua de trapo también. Lengua de trapo... Véase, es ese día que sabes que te vas a equivocar, sí, que vas a decir los nombres al revés, que no vas a saber pronunciar las palabras, que ¿Y la de dónde pobre viene ese vocalización misterio? mía que ya... ¿De dónde viene ese misterio? No lo sé, misterio? pero sucede. Se apodera de uno. Sí, es un momento de posesión infernal que dura toda una noche. Además, da igual que bebas agua, que tomas café, lo mismo. Según lo que bebas, ¿eh? Que también hay otro, que cuando bebes mucho gas, mucha Coca-Cola, y estás hablando, te empieza a subir una especie de burbuja desde el pecho hacia la garganta, que crees que va a salir en cualquier momento y se va a filtrar por el micrófono y va a salir un pedazo de eructo enorme, pero al final, bueno, los cañones de Seneca. ¿Sabes, Iker? Estoy recordando que nos ha faltado otro momento, que es Luis Álvarez en Gravedad Cero,
dando vueltas Es verdad. por aquel Aunque avión. es visual, sí, ¿no? pero también se estaba partiendo de risa el Es crack. verdad. Más mensajes. Vamos con el mensaje. Encarni Ruiz nos dice: milenarios fabulosos, ¿qué sería del mundo sin un poco de humor? A mí me encanta oíros. Ferdinand dice: no sabéis cuánto me he reído con Santi Camacho, un tío grande. Desde Burgos, simplemente genial. Por favor, tomas falsas todas las semanas. No, Sois únicos. eso no puede ser, porque eso ya nos Antonio derrumbaría. Zamora. No generamos tantas, de hecho. Esperemos no generar tantas. Davinia, todavía me acuerdo de las risas con Billy el gilipollas y el negro infiltrado en el Ku Klux Klan. Es que sois únicos. Las historias de Santi, que luego, claro, la radio va deprisa. Los amigos. Yo he dicho delante de 5.000 personas: acaríciate los pechos Sí. y siéntelos crecer. Que es otro misterio de lo que es la radio y la comunión con Sobre la todo gente. porque Santi ¿Te creces? No, pero perdona, Santi es una persona tímida, es decir, Sí, que sí, cualquiera sí, que sí, lo sí, conozca, sí, 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 sí. Es verdad. O sea, imaginarse a Santiago Es delante una de 5.000 transformación. personas diciendo eso. Menos cuando habla de pechos. La radio. La Hay temas que radio. motivan más que otros, La efectivamente. radio. Vanessa dice: puto.com, jajajaja. No puedo parar de reír, sois geniales, por favor no cambiéis nunca. Isabel desde Madrid. Los amigos de Santiago Camacho fueron un gran acierto. Muchas veces oyendo los podcasts en el trabajo con los cascos puestos he tenido que pararlo porque no podía aguantar la risa. Nos lo comentaba Iván desde Valencia. Y David decía: ojú, cómo está el paisano de empajado. Por cierto que será un futuro motivo de análisis, pero yo he pensado hacer un programa o un túnel del tiempo sobre cosas que pasaron en los, Javi, congresos españoles. Hay muchas cosas, muchas. Hay un personaje vector también. Sí, y un personaje que lo hemos tenido esta noche aquí en el más. programa, no podemos decir más, ¿no? Pero efectivamente, es un condensador de anécdotas. Un imán, ¿no? Sí, un imán, pero que además muchas de ellas están registradas. Sí. Por lo tanto, algún día tendremos que hacer Y algunas algo al publicadas. respecto. Queda constatación. Y algunas ¿Se lo tomará mal no. él? No. En Un absoluto. túnel del tiempo dedicado a cosas que han pasado en congresos. Yo hace poco comenté eso de un investigador francés, creo que François Luange, efectivamente. que avanzó en la penumbra de un congreso internacional de ovnis en Madrid con una careta de gorila para intentar agredir a Enrique de Vicente, y me decían que no era verdad. Era verdad. Sí, era verdad. Diego, la sensación de que el humor ha formado parte de Milenio, una cara más, un prisma más de este gran poliedro, y que yo creo que viene además en un momento especialmente afortunado, porque habrá muchas sorpresas, y yo creo que reírnos, y sobre todo reírnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestra vehemencia, no está nada mal. Que no es el último programa de la temporada, que la gente está un poquillo asustada. Tenemos todavía uno más, y luego nos vamos de vacaciones. De momento. Diego Marañón, compañero, que ha sido un placer contar contigo, y quizá, vamos a ver, te lanzo otra idea maquiavélica. La semana que viene tengamos otro túnel especial, no con estas, no tomas falsas, porque se emitieron aquí todos en vivo, sino momentos especiales de algunos de los protagonistas de Milenio 3. ¿Podría ser así o qué? Me gusta mucho. Qué miedo da. Un abrazo muy fuerte, Diego. Otro para todos. Gracias por todo. Buenas Un abrazo. noches. Un abrazo. Y nosotros, después de este respiro, de esta toma de oxígeno, vamos a hablar de muchas cosas que están pasando, que están ocurriendo. Hacía tiempo, Santi, que no hablamos de conspiraciones españolas. Mucha gente me pregunta por qué a veces las secciones son como un Guadiana, ¿no? Van, vienen. Yo creo que forma parte de la naturaleza de este programa. Nada puede ser esperado. Desde luego este túnel no era nada esperado. La construcción de un ingenio maravilloso, prodigioso, milagroso. ¿Se llegó a construir o no? Pero ¿podemos dar algunas pistas para lo que vas a contar a la vuelta? Sí, porque yo creo que la casi leyenda urbana está en todas las casas de España donde hay una persona que tenga más de 40 años de edad. ¿Quién no ha oído aquello de el motor de agua lo inventó un español y las multinacionales del petróleo lo taparon? Pues con todo eso y muchísimas más cosas, continúa Milenio 3
repetimos vías de contacto y sabemos cómo va la encuesta. La encuesta, te la digo ahora mismo, nos está advirtiendo de algo la Tierra, 71,8. Ha bajado, ¿eh? Sí, 28,2. No. Vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com, y también vamos a decir que regalamos 3 libros de La Cena Secreta, publicados por De Bolsillo, de Javier Sierra, y La Nave del Misterio, en Facebook y en Twitter. Y una cosa más, mañana, vuelvo a repetirlo, a las 11 menos cuarto, que es horario de prime time y poco habitual para Cuarto Milenio, aviso a transeúntes, un dossier sobre el fin del mundo con muchas más cosas, pero yo creo que va a ser muy interesante, pero casi hora y pico antes de nuestro horario habitual. Os esperamos a todos. Ahora las noticias y después mucho más Milenio 3.